Todos muy bienvenidos a esta segunda clase del nivel 2. He estado toda la semana recibiendo las tareas de los que la habéis estado mandando del nivel 1 y hay un buen grupo de hermanos que están trabajando fielmente para cubrir las clases y las lecciones. Algunos que la ven en directo y otros que por horarios tienen que forzosamente verlo en otros horarios, pero precisamente por eso lo grabamos para ponerlo en YouTube a disposición de todos. Quiero agradecer vuestras oraciones a favor de él y mía. Nos hemos recuperado. Él está bastante mejor que yo. Yo todavía no estoy al 100%. Todavía bueno, yo tengo siempre un problema de alergia y esto se me complica con el asma. Y después de estos 10 días de bronquitis y tener el pecho tan cargado y un resfriado tan grande, pues la consecuencia ahora es que tengo dificultades a veces para hablar, especialmente si aspiro muy fuerte, me viene una especie de tos, pero nada más. De hecho, el domingo tengo que ir a predicar en la mañana y en la tarde en una iglesia aquí al norte de Galicia, en Lugo. Y bueno, el domingo pasado prediqué en la iglesia también, el Señor me sostuvo, pero la verdad es que todavía no estoy del todo cómodo a la hora de hablar mucho. Así que intento controlarme, hablar sin apasionarme, aunque los temas son tan bonitos y hablar de Dios y de su amor y de su obra siempre nos enardece mi corazón, pues intento hacerlo lo más pausado y de hecho los devocionales de esta semana también he tenido que controlarme bastante. Así que gracias por comprenderlo y no os preocupéis si en algún momento me viene un exceso de tos o me veis tomar un poquito de agua, es algo pasajero y nada, esto en un par de días ya será historia. Vamos a orar al Señor pidiendo su bendición para entrar en el tema de hoy. Buenas noches, pastor. Buenas noches, Ruth. Ya que has abierto tu micro, pide la bendición del Señor para el estudio de esta noche, ¿vale? Venga. Venga, amadísimo Padre, que estás en las alturas de los cielos, gracias te damos por esta noche, Señor. Gracias, Padre, por bendecirnos, Padre, a este grupo que estamos aquí dispuestos con un corazón contrito y humillado hacia ti, Señor. Agradeciéndote, Padre, por estos estudios que vamos a recibir. Abre nuestro corazón, sea, Señor, que tengamos un corazón abierto para recibir tu palabra, para comprender este estudio. Bendice al pastor, utilízalo grandemente, que sea tú a través de él que nos hables, Señor. Gracias por todo, Señor. Gracias por la bendición y gracias, Padre. Te amamos y te bendecimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Bueno, muchas gracias, Ruth. Ahora sí voy a compartir entonces la pantalla para que podamos ir cubriendo la lección, que como veréis es una lección un poquito especial, porque si miráis la página 8 y la página 9 son 19 puntos, ¿vale? Es una lección densa, con mucho contenido, pero también un contenido que seguramente nos va a bendecir, porque vamos a hablar de Cristo como nuestro modelo. Recordamos al apóstol Pedro diciéndonos en su primera carta que el Señor Jesús nos dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas. Hay un poema también muy conocido, se hacen póster de las huellas en la arena, ¿no? Y creo que todos sabemos de esta anécdota. Eh, la idea de Pedro es que el Señor nos dejó ejemplo y la palabra griega que Pedro utiliza allí es una palabra que se usaba para eh, enseñar a los niños la escritura. Entonces ellos tenían que colocar sobre una piedra grabada y ir haciendo los trazos que les iban enseñando a escribir. Y esta es un poquito la idea
que el dibujo nos presenta. Cristo, nuestro modelo. En nuestro apunte, en la primera párrafo, nos dice: Cristo es y siempre será el mejor modelo que cualquier ser humano pueda seguir. Él fue perfecto en todo, la única persona que con su vida y obras dijo: yo soy el camino. Y además dijo: aprended de mí. ¿Eh? Es cierto que luego el apóstol Pablo dirá: aprended de mí o imitadme a mí como yo imito a Cristo, ¿no? Y de alguna manera Pablo se vuelve un eslabón para encadenarnos, diríamos así, a la persona bendita del Señor Jesús. Gálatas 2:20 es la primera cita que tenemos en la lección y es un texto que cada cristiano deberíamos saber de memoria. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que era vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Bueno, la respuesta entonces es muy sencilla. Pablo lo ha dicho con todas las letras, ¿no? ¿Quién vive en mí? Pues lo hace Cristo. Ahora bien, si nosotros leemos los versículos anteriores, el 18 y el 19, antes del 20 en Gálatas 2, veremos que Pablo advierte que no se debe confiar en Cristo y luego volver a vivir como si la aceptación ante el Padre se basara en el cumplimiento de la ley. En el versículo 19 Pablo nos dice: ¿por qué murió la ley? Dice: para poder vivir para Dios. Así que no solo somos justificados por la fe, sino que vivimos por la fe. Pablo no ve que tenga sentido una salvación que consiste en hacer una oración expresando supuestamente confianza en Jesús y luego volver a vivir de la misma forma de antes, confiando en nuestras obras, en el cumplimiento de la ley. Es imposible. La fe no es solo para recibir la salvación, también es para permitirnos vivir la salvación. ¿Eh? Entonces, por eso Pablo lo expresa de esta manera. Vivimos cada día, cada momento de nuestra vida lo vivimos por la fe. Y esto es lo que se desprende del versículo 20. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. La vida que ahora vivo en el cuerpo, la vivo por la fe en el Hijo de Dios que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Así que en el versículo 19, Pablo habló de morir a la ley. Y ahora, en el verso 20, nos habla de vivir, no para la ley, sino vivir por la fe. Así que, ¿estamos muertos o vivos? Bueno, para responder a esta pregunta tenemos que considerar la muerte de Cristo en la cruz. Hay un sentido, obviamente, en el que la muerte de Cristo solo lo involucró a Él. Solo Él pudo pagar el precio de todos nuestros pecados. Solo Él pudo soportar todo el peso de la ira de Dios. Pero en otro sentido, compartimos lo que ocurrió en la cruz. Porque Pablo dice: hemos sido crucificados con Cristo. Hay un antiguo pastor que dijo en una ocasión lo siguiente: debemos considerar en mente y meditación al Cristo crucificado primero y creer que fue crucificado por nosotros. Una vez hecho esto, debemos ir más allá y, como si fuera extendernos en la cruz, creyendo y viéndonos a nosotros mismos crucificados con Él. Y esto es lo que surge de este versículo. De la misma manera, en Romanos 6, verso 3, Pablo dijo que hemos sido bautizados en la muerte de Cristo. Y eso significa que hemos muerto con Él. Significa que morimos al pecado, a su pena, a su poder y su dominio. Y también hemos muerto a la ley. Todo nuestro pecado, pasado, presente y futuro, ha sido pagado en la cruz. Cristo tomó todo. Así que
cuando un cristiano peca, no dice, ya no estoy justificado, ya perdí la salvación. No, la justificación está sellada porque desde el punto de vista de Dios ha muerto al pecado. Es una declaración de Dios definitiva. Ahora, si Cristo vive en mí, ¿cómo debo vivir ahora? Pues Pablo dice, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, confiando en Cristo. No es por los esfuerzos de la ley, ni por ninguna buena obra que yo pueda hacer, ni por el servicio fiel que yo le pueda dar al Señor. Vivo por fe. Esta fe es el ambiente, el medio en que vivimos. El objeto de nuestra fe es Cristo y estoy unido con Él. Cuando me cuento muerto, vivo para Dios en Cristo Jesús. Ahora bien, la lección nos va a llevar a seguir el ejemplo de Cristo en algunas áreas. La primera es en el amor. ¿Cómo demostró Cristo su amor? Pues Romanos 5:8 es un texto clave también que lo usamos mucho para la evangelización, donde dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Así que el amor de Cristo en este versículo es incondicional, me ama en todo tiempo y a pesar de lo que soy, o la otra opción es condicional, me ama solo cuando soy bueno. Pues obviamente que la respuesta es la primera. El amor de Cristo es incondicional. Lo que Pablo está diciendo es que el amor de Dios, como es revelado en Jesucristo, no tiene precedente ni paralelo. Ningún mérito de parte nuestra podría haber movido a Cristo a morir por nosotros, porque Él murió por nosotros cuando éramos todavía pecadores. Además, Él murió, como dirá Gálatas, en el tiempo señalado, es decir, llegó el momento fijado por Dios, no lo fijamos nosotros. Esta muerte, como hemos dicho, no tenía paralelo en lo referente a la maravilla de la gracia condescendiente, perdonadora. Cristo murió por los que eran malos, malos y muy malos. No había en ellos bondad para que le pudiera cautivar su amor, que él se hubiese sentido atraído. En la muerte de Jesús por los pecadores, Dios demuestra su propio amor, un amor soberano, que se va a desplegar en toda la Biblia. Recordad, por ejemplo, cuando en Isaías 1:18 Dios le dice al pueblo de Israel, venid y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Y en Isaías 53:6 dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Juan, en su primera carta, en el capítulo 4, lo dirá de otra manera y dirá, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Así que cuando Pablo dice aquí que Dios muestra su amor, podríamos traducirlo demuestra en tiempo presente. Aunque es cierto que para Pablo, tanto en el tiempo de escribir esa carta de Romanos como para nosotros hoy en día, la muerte de Cristo era un acontecimiento que había ocurrido en el pasado, la lección continúa siendo una realidad siempre presente y gloriosa. Podríamos decir, Dios continúa mostrando su amor para con nosotros. Es una muestra constante. Aquella obra realizada en la cruz sigue vigente. Dios sigue obrando maravillas. Hoy dando salvación, amando a personas que no lo merecemos. Luego se nos anima a completar Juan capítulo 15 y versículo 13. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Muy bien,
Cristo amó a sus discípulos y lo mostró al dar la vida por ellos. Y este es el amor con que nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, del que habla Pablo en Gálatas 2:20, que acabamos de leer, y también lo recuerda Pablo a los Efesios. En el capítulo 5, verso 2 dice, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Juan en su primera carta dirá, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Así que la mayor prueba del amor que se tiene a un amigo es dar la vida por la vida del amigo, porque aquí muestra el amor su máxima fuerza. Como dice Cantares, el amor es fuerte como la muerte, pero el amor de Cristo excedió el amor de todos los amantes juntos, tanto cuanto el cielo excede a la tierra. Calvino dijo, los corazones que no se suavizan con tan incomparable dulzura como es la del amor divino, por fuerza deben ser más duros que el hierro y la roca. Nuestros corazones deben responder sensibles al amor que Dios nos ha mostrado en Jesucristo. Actualmente somos llamados a hacer sacrificios, pues la respuesta es muy clara, sí. Amar como Cristo significa estar dispuesto a sacrificarse por otras personas. Esto no solo significa morir por otros, sino también dedicarles tiempo, escucharlos, ayudarlos en sus problemas, darles apoyo. Debemos amarnos unos a otros como nos amó Jesús. Y Él nos amó tanto que dio su vida por nosotros. Tal vez no sea necesario que demos nuestra vida por otro, pero existen otras formas de practicar ese amor sacrificial. No damos nuestra vida porque ninguno puede redimir al hermano, dice el Salmo 49. Nuestra entrega no es una entrega sacrificial en el sentido de ser una muerte sustitutiva, por supuesto que no. Solo Cristo podía hacer eso. Pero sí somos llamados a escuchar, a ayudar, a alentar, a dar. Piensa en alguien en particular que hoy necesita esa clase de amor. Pues Dios te llama a dar todo el amor que puedas, incluso dar un poquito más. ¿Cómo sabrán los demás que somos verdaderos discípulos de Cristo? Bueno, la lección de Jesús en Juan 13 es extraordinaria. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. Jesús dice que si nuestro amor es semejante al suyo, será una demostración de que somos sus discípulos. A veces vemos a la gente discutir por pequeñeces, celos y divisiones, incluso dentro de las iglesias. Cuán triste es esto. Los seguidores de Jesús tenemos que mostrar el amor que nos tenemos. Amar a otros, en un sentido, no era un mandamiento nuevo, porque ya estaba mencionado en Levítico 19:18, no te vengarás, no guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero amar a otros, de la misma manera que Cristo amó, sí era un mandamiento nuevo. Eso era revolucionario, porque debemos amar a otros basándonos en el amor sacrificial de Jesús por nosotros. Y ese amor no solo llevará a los inconversos a Cristo, sino que también mantendrá a los creyentes fuertes y unidos en medio de un mundo hostil a Dios. Jesús fue el ejemplo viviente del amor de Dios, del mismo modo que nosotros debemos ser ejemplos del amor de Jesús entre nosotros. Alguien definía la comunión
y el amor entre nosotros como la necesidad de estar tan comprometidos los unos con los otros como lo estamos con Jesucristo. Claro, a veces le decimos al Señor, Señor, tú primero, todo para ti. Pero luego a los hermanos, celos, envidia, enojo, amor propio, egoísmo, no ofrendamos, no ayudamos, no nos sacrificamos y decimos, dirá Juan, ¿cómo decís que amáis a Dios a quien no habéis visto y no amáis a vuestros hermanos a quien sí estáis viendo? Así que hay un llamado a la coherencia, amados hermanos, a ser coherentes. Yo sé que a veces no es fácil, la convivencia no es fácil, las relaciones no son fáciles, pero el amor tiene que envolvernos y eso impacta. Todos somos conscientes y seguramente lo hemos vivido, que hemos visto personas entrar por primera vez en la iglesia y quedar maravilladas del ambiente que perciben en la iglesia congregada. Y qué bonito es cuando esa gente se va diciendo, es que sois una familia, es que aquí hay un amor, es que aquí todo el mundo te saluda, es que aquí vienen y te preguntan cómo estás. Yo iba a una iglesia, especialmente la oficial, en estos países católicos, y ahí no te conoces con nadie, te das la paz, pero no sabes ni quién es, luego no te saluda al acabar la misa, en fin, les impacta ver el amor que existe entre nosotros. ¿Cómo puedo permanecer en el amor de Cristo? Juan 15:10 nos da la respuesta. Amando a Dios, dice, si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Así que no se trata aquí de un acto emocional ni místico, sino que se define como obediencia en el verso 10. Jesús estableció el modelo a seguir con su obediencia perfecta al Padre y nosotros tenemos que usarlo como patrón, como modelo, que es el título de nuestra clase hoy. Es mi modelo y yo debo obedecer. Así que nos encontramos de alguna manera en el punto de partida de este párrafo, de esta lección. Cristo es nuestro modelo y ese punto de partida es el primer apartado, su amor. Y es imprescindible decir que ese amor nunca estuvo ausente. Ese amor estuvo actuando durante cada instante de nuestro ejercicio de amor, antecede a nuestro amor. El amor de Cristo acompaña a nuestro amor, sigue a nuestro amor. Y en el mismo proceso de amar, crea más amor hacia Él en nuestro corazón y hacia los hermanos en la fe. De modo que, por así decirlo, comienza otro ciclo de amor, el cual todavía es mejor que el primero. De ese modo el creyente se siente atraído siempre más y más íntimamente a Dios en Cristo. Él permanece fiel en ese amor. Y en cuanto ese amor es respuesta a nuestra obediencia, es una réplica o duplicado del amor del Padre por el Hijo, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Así que hay aquí un llamado a una obediencia. Y yo veo la obediencia perfecta de Jesús a las instrucciones que él había recibido del Padre. Lo repitió especialmente en el Evangelio de Juan un montón de veces. En Juan 8:29 dijo, conmigo está el Padre, no me ha dejado solo, porque yo hago siempre lo que le agrada. En 10:17, el Padre me ama porque pongo mi vida para ponerla a tomar. En 12:49, no he hablado por mi propia cuenta. Él me dio el mandamiento de lo que he de decir. En el 14:31 dice, para que el mundo conozca que amo al Padre y como el Padre me mandó, así hago. Levantaos y vamos de aquí. Y se estaba encaminando a Getsemaní, donde iba a ser arrestado para dar su vida en la cruz. Y acaba
en Juan 17 diciendo, te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Así que el sacrificio voluntario del Hijo en la terrible muerte de cruz es sin duda la manifestación más gloriosa de esta obediencia. Así que Jesús vivió una vida de obediencia. Yo he guardado, decía, y esto va desde el pasado hasta el presente e indica que la obediencia tiene un significado permanente y dice el Señor, permanezco para siempre. ¿Dónde más tenemos que imitar a nuestro modelo? Pues no solo en el amor, también en la humildad y el servicio. Las palabras de Jesús en Mateo 11:29 son muy claras. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Hemos de llegarnos a Jesús como nuestro maestro y apuntarnos en su escuela para aprender sus lecciones. Cristo ha levantado una gran escuela y nos ha invitado a ser sus alumnos. Debemos entrar en su escuela, asociarnos a otros alumnos y asistir diariamente a las lecciones que nos da mediante su palabra y su espíritu. Y así vamos a aprender de Cristo y vamos a aprender a Cristo, pues Él es al mismo tiempo maestro y tema, es guía y camino. Y dirá Pablo, todo y en todos. Y aquí el Señor da dos razones para mostrarnos por qué debemos aprender de Él. Dice que es manso y humilde de corazón. Y la primera razón para asistir a la escuela de Cristo es que Él es manso. Es manso, tiene compasión de los ignorantes. Muchos maestros, aunque son competentes y hábiles para enseñar, se enfadan y pierden la paciencia. Yo recuerdo y hablo a veces con, especialmente personas que ya me llevan 10 o 15 años, y ellos siempre cuentan que los profesores les pegaban, ¿no? Les daban con una regla en las manos, en la cabeza, o le arrancaban la oreja, un tirón de pelos, se hartaban se cansaban de ver que los niños ignorantes no aprendían y se enfadaban. Y eso obviamente desanima grandemente a los alumnos poco brillantes y tardos para comprender. Pero el Señor es manso y sabe aguantar a los que somos lentos en aprender. Y se toma tiempo para explicarnos las lecciones. Lo hizo con los del camino de Maús. ¿Recordáis en Lucas 24? Insensatos, les dijo, tardos de corazón para creer lo que los profetas han dicho. No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todas las escrituras, los profetas les declaraba lo que de él decían. El Señor es manso, pero también humilde de corazón. Condesciende a enseñar a los pobres y a los principiantes. Explica las primeras letras, que son como la leche para los bebés, y se adapta a los que poseen poca capacidad para aprender. ¿No es cierto que nos anima a sernos alumnos de un maestro como él? Nos invita a leer Filipenses 2, 5 al 8. Claro, otro pasaje precioso. Cristo, siendo Dios, vivía en el cielo, apartado de la maldad de este mundo, y a pesar de ser Dios, el verso 7 dice que tomó la forma de un esclavo. ¿Y qué es para ustedes ser un siervo? Ser una persona que sirve a los demás. Jesucristo era humilde, estuvo dispuesto a negar sus derechos a fin de obedecer a Dios y servir a la gente. Y nosotros debemos tener una actitud de siervos y servir por amor a Dios y por amor a los demás, y no por temor o sentimientos de culpa. Nosotros podemos elegir nuestra actitud. Puedo acercarme esperando ser servido o puedo buscar la oportunidad de servir a otros.
Marcos 10:45 es el texto clave del Evangelio y dice, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Y haríamos muy bien en profundizar un poco en este texto. Jesús fue el ejemplo supremo de liderazgo servicial. El Rey de Reyes y Señor de Señores renunció a sus privilegios, como se lee en Filipenses 2:5 al 8, y dio su vida en sacrificio generoso por nosotros. ¿Cuál fue la expresión del servicio de Cristo? La mayor muestra de su humildad fue su muerte en la cruz. Su muerte no solamente fue dolorosa, sino vergonzosa. Murió desnudo, entre ladrones, sufriendo la burla del pueblo y lo más escandaloso, en una cruz. El verso 5 nos exhorta a imitar su actitud humilde. ¿Cómo? Pues el verso 4 nos lo dice claramente, no siendo egoístas. Haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. No siendo egoístas, siendo humildes y honrando a los demás. Según Lucas 6:31, ¿cuál es una buena manera de servir a otras personas? Pues Lucas 6:31 dice, como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Así que hay un llamado aquí a tratar a los demás como quiero que me traten a mí. Así que esta es lo que se conoce como la regla de oro. Era una regla que existía antes de Cristo, incluso en escritos rabínicos e incluso en el hinduismo y el budismo. Y en todos los casos se menciona la regla como una orden negativa. La versión del Rabí Hillel decía, lo que sea odioso para ti mismo, no lo hagas a los demás. Jesús aplicó la regla, pero en una forma positiva. Y dijo, trata a los otros como quiere que te traten a ti. Y enriquece el significado. Y subraya que ese mandamiento resume apropiadamente la esencia entera de los principios éticos que están contenidos en la ley y en los profetas y que el Señor nos enseñó a cumplir en el Sermón del Monte. Pero no solo es amor, humildad y servicio, también nos encontramos con la compasión. En Lucas capítulo 9, versículos 35 y 36, dice que Jesús recorría ciudades y aldeas, enseñaba en las sinagogas, predicaba el evangelio, sanaba enfermedad y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas porque las vio confundidas y desamparadas. Dice que estaban como desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. ¿Cómo ve usted hoy a los que todavía no son creyentes? ¿Qué es más fácil, tener compasión por ellos o despreciarlos? Bueno, el llamado es a tener compasión. Obviamente que somos llamados a tener compasión. Cuando Jesús mira a la gente, no, su mirada no era simple curiosidad, era una mirada de ternura. Se compadeció de ellas. Y no por motivos temporales, como podía compadecerse de los ciegos, los cojos, los enfermos. Los motivos espirituales, porque los veía ignorantes, indiferentes, incluso a punto de perecer por falta de visión, desamparados y dispersos como ovejas que no tienen pastor. Y una oveja sin pastor es una oveja que es fácil presa de animales salvajes. Fue por compasión a las almas, por lo que él bajó del cielo a la tierra y en la tierra fue a la cruz. Vemos que Cristo tiene más compasión de los que tienen menos compasión de sí mismos, lo que deberíamos hacer nosotros. Él le movió a compasión porque estaban extenuadas, falta de vigor en sus almas, no disponían de alimento espiritual conveniente. Los escribas y fariseos le llenaban de vanas nociones. ¿Y qué vigor podía tener unas almas alimentadas con cáscaras y cenizas en lugar
del pan de vida que el Señor Jesús nos viene a dar. Estaban desamparadas y dispersas, abatidas como ovejas que no tienen pastor. Y ya lo hemos dicho, no hay animal tan propenso a extraviarse como la oveja. Y cuando se extravía es completamente incapaz de hallar el camino de vuelta, de defenderse de las fieras, de hallar por sí misma el pasto adecuado, de caminar con rumbo y dirección, incluso de descansar. Y esa es la condición de los perdidos. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas y estábamos extenuados, abatidos, perdidos, y necesitábamos urgentemente pastores que nos guíen a los buenos pastos y nos lleven al redil. Y es muy triste cuando las personas carecen de siervos del Señor, de ministros del Señor, de pastores que a veces más valdría que no estuvieran, porque no buscan las cosas de Cristo, sino las suyas propias. Y tristemente, cada semana recibimos informes de personas abusadas espiritualmente y económicamente por falsos pastores que exigen y que prometen, distorsionando el evangelio sano y la sana doctrina. Los fariseos, buscando en qué acusar a Jesús, le presentaron a una mujer adúltera. Citando a Moisés, le exigieron su opinión, si debía ser apedreada o no. Y claro, en Juan 8:7 el Señor les contestó: el que esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella, la primera piedra contra ella. Y obviamente, ¿en qué manera difiere la actitud de Jesús hacia esta mujer de la reacción que muchos tienen hoy hacia los que caen en ese tipo de escándalo, en esa caída tan triste? Bueno, la diferencia de Jesús es que él no buscaba condenar, sino perdonar y restaurar. Y esta es una declaración significativa en lo que respecta a juzgar a otros. Como Jesús ratificó el castigo aplicable al adulterio, no fue posible acusarlo de estar en contra de la ley. Pero al decir que solo quien estuviese libre de pecado podía arrojar la primera piedra, destacó la importancia de la compasión y el perdón. Si el Señor hubiese dicho: no, no la apedreen, hubiera dicho: justificas el adulterio. Pero el Señor, conociendo los corazones, dio una respuesta que nos sorprende todavía cada vez que la leemos. Ahora, cuando descubro el pecado en otros, ¿soy rápido para emitir juicio? Hacerlo equivale a actuar como si yo nunca hubiese pecado. Es Dios el que debe juzgar, no nosotros. A nosotros nos toca mostrar perdón y compasión. Y obviamente a veces como padres o como pastores hay que aplicar cierta disciplina, y la Biblia ya especifica las ocasiones en las que podemos emitir juicios, obviamente ante el pecado, pero dentro de un contexto de temor, de honrar a Dios y de procurar siempre, siempre, siempre la restauración de la persona caída. Tener compasión hacia los pecadores significa encubrir su mal comportamiento. Obviamente, esto es falso, porque el Señor tuvo compasión de ella, pero la exhortó: vete y no peques más. La verdadera compasión también nos mueve a exhortar en amor a quien practica la maldad. Así que si alguien ha caído en pecado, pues obviamente hay que llamarle al arrepentimiento, ser firmes pero misericordiosos y actuar siempre envueltos en la gracia divina. Tenemos otro apartado que tenemos que ver a Cristo como modelo en su valentía para confrontar la maldad. ¿Cómo confrontó Cristo la maldad en los fariseos en Mateo 23-27? Pues fue muy duro, ¿eh? Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muerte y de toda
inmundicia. Así que el Señor les habló realmente muy fuerte, con toda sinceridad y realidad. El Señor fue perfecto en la muestra de la gracia y la verdad. Nosotros, tristemente, tenemos que trabajar mucho, porque algunos son dados a señalar la verdad y nos falta gracia. Y hay otros que somos dados a señalar la gracia y ser misericordiosos, pero nos cuesta hablar con verdad. Cristo compaginó estas dos cosas de una manera perfecta. Y en este caso, estas personas necesitaban escuchar esta denuncia. Y denunciar la hipocresía e injusticia requiere valentía. ¿Es correcto escudarnos diciendo que no queremos ofender a nadie? No, no lo es. En estos versículos de Mateo 23 hay 8 ayes que se contrastan con las 8 bienaventuranzas del Sermón del Monte de Mateo 5. Jesús dirige estas palabras contra los escribas y fariseos como 8 truenos o relámpagos. Y estos ayes son tanto más notables cuando vienen del que es manso por excelencia, aquel que había venido a bendecir y a quien siempre le agradó bendecir, incluso cuando le maldecían, como dirá Pedro en 1 Pedro 2:23. No respondía con maldición. Aun cuando padecía, encomendaba la causa al que juzga justamente. Él, el Cordero de Dios, manso por naturaleza, experimenta la ira del Cordero que se enciende. Y cuán grave ha de ser la causa y cuán terrible el castigo. Porque la carga de esta palabra de Jesús es una carga muy pesada, muy pesada. Ay de vosotros, escribas, fariseos hipócritas. 7 veces lo dice. Ay de vosotros, guías ciegos. Una vez dice así. La hipocresía era el pecado radical de los escribas y de los fariseos y el pecado que les caracterizaba. Hipócrita significaba comediante, porque un hipócrita desempeña un papel ajeno a su verdadera personalidad. Es más bien un actor, y cuanto mejor actor, mejor comediante y mayor hipócrita. Cada uno de esos señas de Jesús lleva consigo una razón añeja, la cual justifica que Jesús marque, proclame esos ayes o maldiciones ante los escribas y fariseos. Él obviamente miraba sus corazones y tenía toda la razón para señalar su pecado. Pero también Cristo es nuestro modelo en la oración. ¿Qué ejemplo nos da Marcos 1:35? Que el Señor madrugaba para orar. Levantándose muy de mañana, siendo hoy muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. ¿Por qué cree usted que es bueno orar desde temprano? Porque así comienzo el día en comunión con Dios y con la mente más dispuesta. Seguramente os ha pasado que en una mañana que os levantáis, ponéis la radio, vais en el coche y os suena una música de una publicidad. Y luego el resto del día de pronto os encontráis tarareando esa melodía. ¿Por qué? Bueno, porque precisamente en la mañana nuestra mente está más dispuesta a grabar, a que se sellen en nuestra memoria esas impresiones que nos van a acompañar durante el día. Por eso cuán importante es buscar al Señor temprano. El Salmo 5 dice, de mañana me presentaré delante de ti y oraré. Y creo que es muy importante. Yo sé que a veces hay gente que prefiere hacerlo en otras horas, pero despertarse pronto para tomar un tiempo y estar en la presencia del Señor es sin duda alguna comenzar el día
con una gran bendición. En una ocasión Jesús oró toda la noche antes de tomar una decisión importante porque para él era necesario cumplir la voluntad de su Padre. ¿Sobre qué decisión importante oraba Jesús en Lucas 6? Pues allí dice que llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. La decisión de escoger a los que serían sus discípulos. Dios espera que cada creyente lo busque en cada decisión que tome. Y además es importante recordar que Jesús no solo oraba para tomar decisiones, sino también simplemente para tener comunión con su Padre. Así que, hermanos, el llamado a la oración, la importancia de la oración, creo que la hemos mencionado ya en uno de los pasos de del primer nivel, y es un tema al que volveremos en otros niveles más adelante, porque siempre necesitamos crecer en nuestra vida de oración. En cuanto a los falsos o verdaderos del comienzo de la lección, dice, Cristo nos ama siempre a pesar de lo que hacemos. Y sí, eso es verdad. El amor de Cristo no está condicionado a nuestra respuesta. Él nos ama. ¿Somos llamados a sacrificarnos para servir a otros? Claro que sí. Ya lo hemos expresado, la importancia de dar de nuestro tiempo, de nuestro dinero, de nuestros recursos para servir al Señor, sirviendo a nuestros semejantes. ¿Tener compasión por otros es una señal de debilidad? Absolutamente no. Esa es una declaración falsa porque tener compasión por otros no significa que seamos débiles. Al contrario, nos debe doler el dolor de las demás personas y tenemos que buscar bendecirles. Bueno, en la página número 8 tenéis la primera tarea, que es para reflexionar, y tenéis que rellenarlo allí con vuestras propias conclusiones. Luego también para meditar, ¿qué nos dice de nosotros mismos esta actitud? Es una tarea personal que tenéis que rellenar. Luego en la página 9 tenemos abajo todavía en la 8, para hacer, y nos sugiere allí un compromiso de orar, de buscar la voluntad de Dios y de someternos a Él para hacer su voluntad. En la página 9 arriba tenemos el para pensar, y ahí tenéis también una serie de obstáculos que podían impedir el vivir una vida de humildad y de servicio. Esto también es una tarea personal que tenéis que rellenar, y como siempre la tarea de memorizar, que no la estoy demandando en este segundo nivel. Era muy interesante en el primer nivel cuando algunos de vosotros dabais el versículo. Si alguno lo quiere hacer, por favor, en la próxima clase lo voy a preguntar. ¿Alguien se anima a recitar Mateo 11:29? Pues eso es completamente voluntario. No voy a dar más puntos por eso, pero si alguien lo quiere hacer, pues será una bendición. Muy bien, llegamos así entonces al final de nuestra presentación de hoy, de nuestro segundo paso. Ya sabéis que la tarea las tenéis que cubrir. Hacéis una foto de la página 8 y de la página 9 con la lección cubierta y las tareas cubiertas, y me las vais mandando a lo largo de la semana para que yo las archive a vuestro nombre. ¿Habrá alguna pregunta o algún comentario que alguien sienta en su corazón que quiere compartir con los demás?